El experimento que predijo el fin de la civilización. Hay experimentos científicos que cuando los lees por primera vez los descartas rápido, no porque sean falsos, sino porque lo que muestran es demasiado incómodo para tomárselo en serio. Este es uno de esos. Y te adelanto algo. Si al final de este video no te quedaste pensando o no te incomodó nada, probablemente no lo estabas viendo con suficiente atención. En 1968, un científico llamado John B. Callum, investigador del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, diseñó un experimento que iba a durar años. No era sobre política, no era sobre economía, era sobre ratones. Pero lo que documentó en esos ratones lleva décadas persiguiendo a sociólogos, demógrafos y filósofos que no saben muy bien qué hacer con lo que vieron. Hoy te lo cuento completo, sin filtros. Y al final vos decidís qué hacer con esa información. Porque siempre pensar es gratis. Callum construyó lo que él mismo llamó un universo perfecto para ratones, un espacio cerrado con capacidad para 3.840 individuos, sin depredadores, sin enfermedades, sin escasez de comida ni agua, temperatura controlada, todo resuelto, todo garantizado. Lo llamó Universo 25. Era el experimento número 25 de una serie que había venido desarrollando durante años. Introdujo 8 ratones, 4 machos y 4 hembras, y los dejó vivir. En la fase A, el crecimiento, la población explotó, se duplicaba cada 55 días. Las jerarquías sociales funcionaban con claridad. Los machos dominantes defendían territorio, las hembras criaban activamente. Todo era exactamente como debía ser en una colonia sana. Fase B, la saturación. Cuando la densidad aumentó, las jerarquías empezaron a colapsar. Había demasiados machos compitiendo por roles que ya estaban ocupados. Los que no lograban posición social empezaron a comportarse de formas nunca vistas. Violencia sin propósito, abandono de crías, hembras que dejaban de cuidar a sus hijos, machos que atacaban sin razón clara. El espacio físico todavía tenía capacidad, la comida todavía sobraba, pero algo se había roto en la estructura social. En la fase 3, C, los hermosos. Aquí es donde el experimento se vuelve verdaderamente perturbador. Apareció una nueva categoría de individuos que Callum nunca había visto antes. Machos que se retiraron completamente de la vida social, no peleaban, no buscaban hembras, no defendían territorio, no construían nada, solo comían, dormían y se acicalaban. Físicamente eran perfectos, sin heridas de pelea, con el pelaje impecable, bien alimentados, saludables por fuera. Callum los llamó los hermosos y eran la señal de que algo irreversible había comenzado. Fase D, el silencio. La tasa de natalidad cayó a 0, no porque faltara comida, no porque hubiera enfermedad, no porque el espacio
se hubiera agotado físicamente. Los ratones simplemente dejaron de reproducirse. Las hembras dejaron de quedar embarazadas. Los machos perdieron el interés completamente. La colonia envejeció sin reemplazo y el universo 25 se extinguió solo, sin que nada externo lo destruyera. Callum llamó a lo que había observado The Death of the Spirit, la muerte del espíritu, y documentó algo que nadie quería aceptar. Ese colapso interno, una vez iniciado dentro del sistema cerrado, fue completamente irreversible. Y lo que Callum concluyó. Callum no era un alarmista, era un científico riguroso con décadas de investigación acumulada. Y su conclusión fue esta. Antes del colapso físico de una población ocurre un colapso conductual. Los individuos pierden primero los comportamientos sociales complejos: criar, defender, relacionarse, construir, pertenecer, antes de perder la vida. Y esa pérdida no tiene que ver con la escasez, tiene que ver con la ausencia de propósito dentro de la abundancia. Cuando todo está resuelto, cuando no hay desafío real, cuando hay rol significativo, cuando no hay que cumplir dentro de una estructura social, algo en el individuo se apaga, no de golpe, gradualmente. Primero se retira, luego se aísla, luego deja de participar, luego deja de reproducirse. Y cuando suficientes individuos llegan a ese punto, la colonia no necesita un enemigo externo para desaparecer. Se extingue sola. Ahora, el espejo incómodo. Y ahora viene la parte del video que sé que va a generar reacciones. Porque lo que voy a hacer es poner los datos demográficos del mundo actual junto a las fases del universo 25. Y vos decidís si el parecido es coincidencia o es algo más. Las sociedades con mayor nivel de bienestar económico, mayor acceso a educación, mayor desarrollo tecnológico y mayor abundancia material son exactamente las que presentan las tasas de natalidad más bajas de la historia. Y no es opinión, son los datos oficiales de demografía de Europa, Japón, Corea del Sur y China. Japón lleva décadas con una crisis demográfica que su propio gobierno llama emergencia nacional, y dentro de esa crisis existe un fenómeno que se llama hikikomori. Personas mayoritariamente jóvenes que se retiran completamente de la vida social por elección propia, no por pobreza y tampoco por enfermedad, por desconexión total del sistema social. Hikikomori. En China, la segunda economía más grande del mundo, surgió en los últimos años un movimiento que se llama Lying-Flat o Lying-Flat, en español turbarse. Jóvenes que rechazan conscientemente la ambición, el trabajo, la competencia, la familia y la reproducción. No porque no puedan, porque decidieron no querer. En Corea del Sur, la tasa de fecundidad cayó a 0.72 hijos por mujer en 2023, el número más bajo jamás registrado en ningún país del mundo en tiempos de paz. Y en Europa,
Gobiernos que llevan décadas ofreciendo incentivos económicos para que sus ciudadanos tengan hijos no han logrado revertir la tendencia. Y en Reino Unido, uno de los países más desarrollados del mundo, crearon en 2018 un Ministerio de la Soledad. No es metáfora, es un ministerio real, con ministro designado y presupuesto asignado, porque la soledad se convirtió oficialmente en una crisis de salud pública. Abundancia sin precedentes históricos. Y simultáneamente una desconexión social que los propios gobiernos no saben cómo nombrar sin asustarse a sí mismos. Ahora la parte más incómoda. Quienes más se reproducen hoy en el mundo siguen siendo las poblaciones con menor acceso a esa abundancia, con menor comodidad, con más escasez, con más desafío real en la vida cotidiana. Casi exactamente como en el universo 25, donde los que colapsaron primero fueron los que tenían todo resuelto. Y la pregunta que no tiene respuesta fácil. Antes de que alguien en los comentarios diga que estoy comparando personas con ratones, voy a ser directo. No somos ratones. Tenemos conciencia, tenemos cultura, tenemos capacidad de reflexión y de cambio que ningún ratón tiene. Callum trabajaba con animales en un espacio físicamente cerrado y controlado. Nosotros vivimos en un mundo abierto, complejo, con variables que ningún experimento de laboratorio puede replicar completamente. Eso es real y es importante decirlo. Pero también es real esto, el espacio simbólico en el que vivimos hoy. Redes sociales, información constante, estímulo permanente, competencia global, identidades construidas alrededor del consumo y la imagen. Es más denso, más saturado y más complejo que cualquier época anterior de la historia humana. Y en ese espacio saturado, cada vez más personas están eligiendo retirarse, no físicamente, simbólicamente. Retirarse de la comodidad, de la responsabilidad colectiva, de la idea de construir algo que dure más que ellos mismos. Callum llamó a eso la muerte del espíritu. Yo no sé si tiene otro nombre mejor. Lo que sí sé es que la pregunta que dejó ese experimento hace más de 50 años sigue sin respuesta. ¿Qué le pasa a una civilización cuando la abundancia elimina el desafío y el desafío era lo que le daba propósito? Hay algo en todo este panorama que casi nadie señala cuando habla del universo 25 explicado o aplicado a la sociedad humana. Y es esto. El colapso en el experimento no fue uniforme. No todos los ratones colapsaron al mismo tiempo ni de la misma forma. Hubo individuos que mantuvieron comportamientos sociales complejos hasta etapas muy avanzadas del deterioro general, que seguían criando, defendiendo, construyendo relaciones, cuando la mayoría ya había entrado en la fase de los hermosos. Callum los estudió también y encontró que esos individuos compartían algo, habían desarrollado vínculos sociales fuertes en las fases tempranas del experimento, antes de que el colapso comenzara. El vínculo previo era lo que los sostenía cuando el sistema general se deterioraba. Eso también es un dato. Y quizás es el más importante de todo el experimento, porque sugiere que la respuesta al colapso no es externa, no viene de un gobierno, ni de una política, ni de un ministerio de la soledad. Viene de la calidad de los vínculos que construiste antes de que todo se complicara. Y no te voy a decir en qué fase estamos, porque honestamente no lo sé y desconfío de quien lo diga con certeza. Lo que sí te puedo decir es que el universo 25 no murió por escasez, murió por abundancia sin propósito. Y que la diferencia
entre un individuo que colapsó y uno que no, según los propios datos de Callum, no fue la inteligencia, no fue la fuerza, no fue el acceso a recursos, fue la calidad de sus vínculos. En un mundo que cada vez más te ofrece todo resuelto y cada vez menos razones para conectarte de verdad con otro ser humano, esa conclusión me parece la más radical de todas. Pensar es gratis. Construir vínculos reales tiene un costo, pero es el único que vale la pena pagar. Si este video te hizo pensar, compartilo. Ese es el único algoritmo que me importa. Nos vemos en el siguiente video.